En el marco del 64 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Gobierno de la República reafirma el valor de la educación como un derecho fundamental. Reconoce también que brindar una educación de calidad para todos los mexicanos es una responsabilidad del Estado. Para ello, quienes hemos firmado el Pacto por México, presentamos al Congreso de la Unión una reforma constitucional que fortalece el derecho de los mexicanos a la educación. Lo hacemos porque coincidimos en un hecho inobjetable. La base para transformar a México es la educación. En un mundo global altamente competitivo y exigente, debemos elevar sustancialmente los estándares de cobertura y calidad de la educación que reciben nuestros niños y nuestros jóvenes. Para mejorar la educación, tenemos que evaluarla objetiva e integralmente. Debemos medir, analizar e identificar las fortalezas y debilidades del sistema, a fin de tomar decisiones inteligentes en su favor. Una evaluación justa y técnicamente elaborada ayudará a potenciar el desempeño de los maestros y a dignificar la profesión docente. Tenemos que hacer modificaciones importantes en el sistema educativo. Se requieren reglas claras para el ingreso de los docentes y su promoción a cargos de dirección y de supervisión. Hay que alentar y reconocer el buen desempeño laboral, haciendo que el mérito individual del maestro y los avances de sus alumnos sean criterio fundamental para promoverlo. Para hacer frente a estos desafíos, promoveremos las reformas legales, reasignaciones presupuestales e inversiones en infraestructura que sean necesarias. Como presidente de México, estoy comprometido con la reforma educativa del país. En México, alrededor de 800 profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, marcharon hoy del Monumento de la Revolución hasta el Zócalo capitalino. Allí exigieron la suspensión de la Alianza por la Calidad Educativa y la cancelación de la evaluación universal que se aplicará en junio. Sobre esta marcha, la Secretaría de Gobierno capitalina pidió a los maestros no ocupar de forma indefinida la plancha del Zócalo, debido a que esta semana habrá varias protestas aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, y como puede usted ver, pues ya acamparon y esta petición fue rechazada. Que maestros de la CENTE marcharon ahora al Senado de la República y desquiciaron, por supuesto, las calles del centro histórico. El contingente partió desde el Zócalo y a su paso, ¿no?, pues cortó la circulación. Se vio muy afectada en ejes como Lázaro Cárdenas, el eje central, y Avenida Paseo de la Reforma. Además, otro grupo de la CENTE arribó a la Cámara de Diputados provocando movilización policíaca que se va a reforzar la seguridad en el recinto. Eso sí se advirtió. Los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación protestan en contra, usted ya lo sabe, de la reforma educativa. Militantes de la CENTE volvieron a movilizarse hoy por la Ciudad de México. Activistas de la coordinadora bloquearon nuevamente durante 6 horas estas instalaciones de Televisa Chapultepec, la Bolsa Mexicana de Valores, la Secretaría de Educación Pública y volvieron a desquiciar el tránsito de la Ciudad de México. Nosotros, como maestros de la sección 22 y integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y que convergen en los 72,000 maestros de Oaxaca y otros estados alineados a la Coordinadora Nacional, estamos en una jornada de lucha en defensa de la educación pública. Esto conlleva el rechazo absoluto a la reforma no educativa, a la reforma laboral que ya nos implantaron de facto.
que la avalaron los diputados y los senadores sin tener previa revisión siquiera de lo que contiene. Yo decía hace un momento, no es una reforma educativa, es una reforma laboral, porque si fuera laboral y administrativa, porque si fuera solamente educativa, yo creo que ninguno de los maestros que estamos en este campamento de la dignidad, que así le llamamos, el campamento de la resistencia y la dignidad, por nuestras mejoras laborales y también en defensa de la educación pública, yo creo que ningún maestro estaría en desacuerdo si esta reforma fuera estrictamente educativa, bajo los lineamientos de una educación mejor para el pueblo de México. Sin embargo, esta reforma es laboral y atenta principalmente con los derechos logrados y consagrados en la Constitución, en el artículo 123. Los maestros en este momento, creo que eso no lo analizó nadie. Los maestros estamos en una indefinición laboral porque ni siquiera esta reforma nos contempla como trabajadores de la educación en el apartado B y en el apartado A. Quedamos bajo un sector exclusivamente aparte, en donde solamente el Estado pueda manipular desde las plazas hasta nuestras prestaciones. Y eso, precisamente, ese es el peligro de que no nos consideran como trabajadores ni federales ni estatales, sino en un rubro completamente aparte. Fuera de la Constitución, creo que ninguno de los compañeros tampoco lo sabía, pero habría que meterse, compañeros, en este asunto porque esa es realmente la reforma de Peña Nieto. El querer cambiar toda una estructura fuera de la Constitución. En primer lugar, la reforma que quiere Peña Nieto es anticonstitucional. Pues eso está claro. Por eso los maestros hoy estamos luchando por reivindicar nuestro trabajo. Nos han denigrado, nos han denostado, han dicho muchas cosas. Y hoy los maestros tenemos el firme compromiso de revertir todo lo que los medios han dicho. Porque ustedes saben que el cuarto poder son los medios de comunicación. Y eso está atrayendo a la gente más del Distrito Federal algunas opiniones en contra nuestra. Sin embargo, yo le decía, hoy estamos luchando los maestros de la Coordinadora Nacional en defensa de la educación pública, que va a beneficiar a esos niños que hoy están peleando sus padres porque no les damos clases. Creo que es más digno estar aquí luchando y tratar de resolver un problema que va a converger en beneficio de nuestros alumnos posteriormente, porque van a privatizar la educación. Y hoy estamos luchando porque no se privatice, no solamente por nuestros derechos laborales. Entonces yo creo Oaxaca, de manera particular, tiene una propuesta que se llevó a cabo en 60 y tantos foros a nivel estatal y nacional, 10 foros a nivel estatal y nacional, y que fueron, en esos foros fueron contemplados padres, alumnos, sociedad civil, muchos especialistas, y estos resolutivos de los foros no fueron tomados en cuenta ni por los diputados, ni por los senadores, ni por nadie. Entonces esto implica, aparte de una burla, y aparte de que no leen los diputados lo que les pasa, o sea, no los leen, no saben lo que están avalando. Yo creo que eso es lo que nos mantiene aún firmes a los maestros que estamos acá, ¿no? Eso es concretamente. Oaxaca tiene un plan para la transformación educativa en Oaxaca que abarca 3 programas, 2 sistemas, y que en esos programas y en esos sistemas estamos planteando, primero, dotar a nuestros alumnos de una alimentación digna, de vivienda, alimentación y educación digna, de infraestructura en nuestras escuelas, de uniformes, sí, de infraestructura y uniformes útiles escolares en los programas, y de 2 sistemas. Nosotros estamos proponiendo con documentos un sistema de evaluación estatal, no de la evaluación general que realiza y que marca el Instituto Nacional de Evaluación. Oaxaca tiene su propuesta de evaluación y tiene su propuesta en un sistema de capacitación permanente a sus maestros. Tenemos documentos, tenemos ya un camino recorrido durante mucho tiempo y se está proponiendo, no estamos hablando a la deriva, estamos proponiendo ya un plan para la transformación educativa. Bueno, miren, quiero empezar con una consigna que traemos siempre, que dice que el maestro marchando también está enseñando. Enseñándole al pueblo de México a luchar por sus derechos. Y se llama Campamento de la Dignidad y la Resistencia porque vamos a resistir a esa
reforma educativa que no es reforma educativa, ya se clarificó aquí que es reforma laboral y administrativa. Y marchando estamos enseñando a este pueblo y estamos defendiendo el artículo 3º constitucional, porque brincaron del 3º al 123 y lo esencial que construyeron el movimiento de la revolución de 1910 lo echan al cesto de la basura. Queremos decirles también que la ideología, que la educación de cualquier país lleva la ideología de la clase dominante en el poder. Este asunto que está cerrando su ciclo es porque el mundo entero está viviendo la crisis social, económica, más profunda desde el origen del hombre. ¿Por qué? Porque Peña Nieto tuvo acuerdos con el imperialismo yanqui, con Barack Obama, para echar a andar este proyecto. No estamos nada más por el proyecto o en contra de la reforma educativa, estamos en contra de las reformas estructurales, que es precisamente la reforma energética, la hacendaria y la educativa. ¿Y por qué nos calan primero a nosotros los maestros? Porque saben que íbamos a responder. Desde aquí queremos decirle, ellos decían que la pólvora estaba mojada, nosotros les decimos que la pólvora ya se calentó, ¿sí? Entonces, esto empieza, por ahí se está cerrando un ciclo, empieza con Miguel de la Madrid, por la ley del servicio civil de carrera y esquema de educación básica. Después, en el 92 se echa a andar el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa y entre ellos carrera magisterial, para dividir y corromper a los compañeros maestros, y que Oaxaca utilizó una manera de entrar esto y se tuvo que comprobar de que precisamente era para corromper a los maestros. Con la finalidad crearon en ese momento, estoy hablando del 92, carrera magisterial para elevar el nivel de la calidad de la educación. Yo me pregunto a los compañeros si en verdad se elevó la calidad de la educación. Y nos jalaron ahorita ese yo porque no les interesa tanto eso. A los ricos, los potentados de este país, no les interesa la educación. No van a nuestras escuelas. No les interesa porque ellos nos jalaron ahorita porque saben que vamos a protestar, pero ellos tienen la mira en la reforma hacendaria. ¿Por qué en la hacendaria? Porque van a aumentar el IVA a todos los productos de primera necesidad y básicos, alimento y medicina. Entonces, y eso cargar en todo el pueblo, en general. De aquí le hacemos un llamado al pueblo, a la ciudad del Distrito Federal, a México, al corazón de este país, a los padres de familia, a la sociedad civil, al pueblo en general, que nosotros somos mexicanos como ellos que viven aquí, y como mexicanos nos podemos plantar en este zócalo y en cualquier parte porque los estamos defendiendo. Aquí lo que es la ignorancia, porque manipula los medios de comunicación, entre ellos Televisa, entre ellos los periódicos controlados por el Estado, TV Azteca, y cuando van a hablar en contra de los trabajadores de la educación o de los movimientos sociales, le dan media hora. Cuando vamos y pedimos un espacio, 2 minutos, compañeros, hablar de eso cuesta bastante trabajo. Echaron a andar la modernización educativa y anticonstitucionalmente porque no fue decreto. Hoy se cierra un ciclo casi de 30 años y dijeron: vamos a cerrar la pinza, vamos a echar a andar 3 reformas estructurales. Y se cierra el ciclo de un paliativo que crearon en la mente de todos, el neoliberalismo. Es un paliativo que el capitalismo inventó para todo el mundo, no nada más para México. Entonces, mediante de ello, están cerrando un ciclo. Lo más salvaje que pueda tener la humanidad aún cuando estamos en el siglo XXI, estamos regresando más de 50 años de los logros que hemos tenido como sindicato. En una palabra, no quieren sindicato. Ellos van a contratar,
ellos van a evaluar, ellos van a despedir a los maestros sin que tenga derecho a defenderse, sino más, ni en los momentos más críticos que hemos vivido después de la fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en diciembre de 1943, no se había sentido una reforma tan agresiva, la más salvaje de todas, inventada por el capitalismo. Entonces, en eso queremos, y no le tenemos miedo, porque sí lo dicen nuestros compañeros que están en la dirección seccional de la 22, que no le tenemos miedo al examen, pero no se puede aceptar cuando fue un compromiso para vender al pueblo de México a los Estados Unidos. No se puede, no le tenemos miedo a los exámenes. ¿Por qué? Porque lo que proponemos en el peteo, ya lo dijeron mis compañeros, es precisamente partiendo de la realidad concreta donde vivimos. En mismo Oaxaca, que tenemos 8 regiones, son distintos. En unos hablan mije, en el otro dentro de extremo hablan chatino. Y no se puede estandarizar como se le antoja a la OCDE o OSTE, ¿sí? Como se le antoja a ellos. Ni aquí mismo en la Ciudad de México, pues. No podemos nosotros compararnos, aplicar un examen estandarizado, tanto para maestros como para niños, sino lo que quieren ellos es un control de todos los trabajadores de este país. Y además, mediante la educación, ellos implementan toda su política ideológica para tener el control del pueblo. Se le ocurre a Chaufet decir que hasta en 5º y 6º grado se va a enseñar matemáticas, si los niños ya saben contar sus canicas desde chiquito. Entonces, ¿qué queremos decirle? Que en Oaxaca la reforma educativa de Peña Nieto no pasará. Nos vamos a ir en resistencia. Hoy les está preocupando, porque ¿cuántos estados marcharon ayer? Y tiene una cerrazón, y se les dice pues desde antes, aquí está la propuesta, contéstennos. Esto del peteo ya tiene años que se viene trabajando, pero tomando en cuenta la realidad concreta de cada una de las regiones del estado de Oaxaca. Desde aquí queremos decirle a ustedes que están investigando este asunto, a nadie le paga nadie. El movimiento magisterial que surge el 1 de mayo de 1980 es independiente del Estado y de los partidos políticos. Independientemente que alguno de mis compañeros o el que habla va con un partido, por eso vieron ese día que no fueron con Cuauhtémoc, de manera individual sí, pero como gremio, no compañeros, no muchachos. Y esa es la bronca, aquí a nadie le paga nada. Y vamos a romper el cerco. ¿Qué se me ocurre decirles a ustedes? Pues tenemos que brigadear como expectativa para la resistencia no se van a evaluar como ellos quieren. Sí, otra de las expectativas o lo que esperamos de ustedes, nos da mucho gusto que muchos jóvenes universitarios de la UNAM, de la UAM, del Politécnico, se han acercado. Y eso nos da gusto porque la gente joven está interesado en esta problemática, ¿no? No se deja mediatizar por los medios. ¿Qué pidiéramos o qué podemos pedir? Que a través de la cultura, a través de ustedes, de sus presentaciones, a través de teatro, hagan saber a la sociedad lo que en verdad nosotros estamos dando a conocer, y que no sean los medios informativos quienes estén acabando con la verdadera información. Otra, lo que ya habíamos planteado, ¿verdad? De que están ustedes invitados a realizar sus investigaciones en el estado de Oaxaca. Y nos da ese gusto que sean jóvenes, que es la gente nueva, la gente joven con nuevas ideas. ¿Ya? Bien, el último, la expectativa, y lo podemos llamar el sueño y el logro que queremos como maestros de la coordinadora. El día de ayer nos dimos cuenta que mucha gente daba por muerta a la CENTE, a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Mucha gente decía que estaba acabada. Y el día de ayer, con la movilización que se está realizando a nivel nacional, con 22 estados que están despertando, nuestra expectativa es esta: lograr la verdadera democratización
de nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y esa es la expectativa, porque el día que logremos estar unificados todos los maestros del estado de Oaxaca y del país sobre todo, creo que ese día la ruta educativa va a cambiar. A un año del gobierno Peña Nieto, se ha instaurado un sistema autoritario de derecha que pervierte las instituciones de la República. Un gobierno espectáculo, con apariciones cotidianas en escenarios televisivos de cobertura nacional, presentando grandes proyectos retóricos, formas sin contenido para cultivar esa imagen que lo es todo. Un gobierno de supuesto pragmatismo antiideológico, que sin embargo se ha definido en las palabras y en los hechos como instrumento de la más extrema ideología neoliberal, al grado de hacer pieza central de su programa el recetario de la OCDE, aparato transnacional de la demolición social. Congruente con los intereses de quienes lo impulsaron al poder, presagia una clara trayectoria al futuro, sin esperanzas para la justicia social. Un gobierno que opera con un pacto de viejas y nuevas alianzas, que se cubren ahora con una vestimenta de consenso, en un programa cuyos compromisos determinantes no son ciertamente progresistas. Su Consejo Rector ha suplantado al Congreso de la Unión. Sus iniciativas definidas en cenáculos cerrados de dirigentes partidistas se aprueban mecánicamente en este, que debería ser poder legislativo, hoy oficialía de partes, con dictámenes prefabricados que nadie lee en sesiones en las que se impide sistemáticamente el debate. El pacto anula la esencia del Congreso e impide que la nación presencie la confrontación de ideas durante la creación de la ley que nos rige, con lo que se anula la legitimidad real, no la formal, anulando vigencia democrática. Si a ese proceso adulterado se le suma el contubernio con los medios de comunicación hegemónicos, con el poder presidencial, tenemos la concreción de una auténtica dictadura mediática, debidamente expensada, con abultados presupuestos para comunicación social aprobados por los diputados que alimentan así la dictadura mediática. Este movimiento de los trabajadores de la educación del estado de Oaxaca tiene ya 33 años de lucha y sus tácticas han sido movilización, negociación, movilización, porque creemos que es la única manera en que las autoridades nos escuchan. Si nosotros permanecemos pasivos y pidiendo nuestras demandas de cualquier índole, demandas, porque este movimiento inició solamente con una demanda, que fue la democratización sindical. No teníamos ni demandas económicas ni ninguna demanda, sino querer nombrar a nuestros representantes sindicales y no que fueran nombrados por el Sindicato Nacional, ¿no? Que era como lo acostumbraban, imponernos. Entonces, una de las tácticas de este movimiento ha sido negociación, movilización, negociación. Entonces, tendremos y hemos tenido a lo largo de 33 años movilizarnos, porque solamente así nos hace caso el gobierno. Yo quiero decirles que lo que repercute en los alumnos, ustedes dicen en los jóvenes, en los niños, este tipo de marchas y todo lo demás, creo que hoy, más que nunca, estamos luchando por el bienestar de esos niños, defendiendo a la educación pública, queriendo que esa educación siga siendo para el pueblo, y no que los padres de familia y los propios alumnos posteriormente sufran la privatización de la educación, ¿no? Y tengan que pagar acceder a escuelas universitarias como las de ustedes, ¿no? O a lo mejor no se estudien en educación pública, pero el que ellos tengan y mantengan los principios del artículo 3 constitucional, ¿no? Que marca una educación gratuita, laica, científica y popular. Sí, un agregado, me gustaría hacerle un agregado nada más a lo que dijo la compañera. Es lógico que cuando se da una manifestación, es lógico que a la ciudadanía, este movimiento de manera, no de una manera irresponsable, es lógico que nosotros vemos afectados a terceros.
Los automovilistas es lógico que se molestan, pero se dijo, lo dijo la compañera, y a esto nada más va el agregado. En Tiempo Informa, como Movimiento Democrático Magisterial de los Trabajadores de la Educación del Estado de Oaxaca, se les ha entregado nuestros pliegos petitorios, se ha venido de manera respetuosa, nuestros líderes han venido y han canalizado todo ese pliego petitorio a través de Gobernación, pero ese pliego petitorio nunca ha sido escuchado. Ese pliego petitorio nunca ha obtenido respuestas. ¿Qué tenemos que hacer? Efectivamente, movilizarnos. Y solamente es cuando a través de esas movilizaciones, como la del día de ayer, abren la puerta y dicen queremos que pase una comisión. Ahorita están nuestros compañeros en el aeropuerto, ¿no? Queremos que venga una comisión. Es lógico, entonces vuelvo a repetir, que de antemano nos estamos causando este malestar entre la ciudadanía, ¿no? Pero también la repercusión que tiene entre los niños es que los niños el día de hoy se están preguntando ¿por qué están marchando los maestros? ¿Por qué no están nuestros maestros en nuestras aulas? Y es ahí donde nosotros también los concientizamos y les decimos que tenemos que venir a luchar para exigir nuestros derechos. Sí, otro agregado es la importancia que juegan los medios de comunicación hacia la sociedad. La idea que se forma la sociedad de lo que está ocurriendo con los maestros en este plantón, pues la información que los medios de comunicación les inyectan, ¿no? La idea, la línea que lleva, y pues los padres de familia se dan, o la sociedad en general, pues se forma una idea falsa de la verdadera información que deberían de tener. Entonces, no hay que creernos tanto de lo que los medios ustedes conocen, ¿no? Televisa, TV Azteca, pues manipulan la información de acuerdo a su conveniencia. ¿Sí? ¿Me permiten? Bueno, soy Eusebio Cruz Lucas, supervisor escolar con 30 años de servicio. En la relación a la pregunta que haces, sí quisiera hacer una pequeña reflexión, tal vez en otro sentido. Hemos venido constantemente a plantarnos aquí en la Ciudad de México. Recuerdo después del sismo del 85-86, una sociedad muy solidaria, muy comprensiva. Realmente estaba yo admirado de eso. Ahora, en la actualidad, queda muy poco de la ciudad de la esperanza. Me preocupa mucho porque y me indigna saber que los medios de comunicación son los que forjan la visión de la realidad de esta sociedad, de una mayoría de esta sociedad. Y no conciban que haya gente digna que de ese punto de vista, pudiendo estar equivocado, ¿no?, pero que lo fije. Hace poco leí unas declaraciones del rector de la UNAM que dijo que por la CENTE los niños no tienen clases. ¿Cómo es posible que se quede a un nivel tan superficial rector de una máxima casa de estudios y no haga un análisis crítica de la realidad, que tampoco lo hace la sociedad? Pasando por acá, yo constantemente recorro el plantón y decía una señora, es que están porque les pagan 500 pesos, así cualquiera. Yo diría, ¿y quién paga para que me den? Porque ya no tengo recursos para seguir aquí. Ahorita hace poco también dijeron autoridades que van a investigar quién está subsidiando este movimiento. Es increíble que todavía piensen como el PRI de hace 20, 30 años, que creen que no hay gente digna y cuando uno se mueve es porque alguien nos manipula o nos apoya con dinero, y no es así. La verdad, si recorre el plantón, ¿en qué condiciones estamos? La verdad, venir a sufrir vale la pena porque estamos defendiendo el derecho a la educación de todos. La gente no lo entiende, nada más lo sufre. Y por último les voy a decir algo porque también en nuestro estado, en nuestras ciudades nos critican. Yo hacía una reflexión general, decía yo, en Oaxaca todos protestan, taxistas, indígenas, sindicatos, estudiantes, porque la gente tiene un sentido de dignidad y es rebelde. En el norte del país no protestan, pero hay infinidad de muertos, hay infinidad de desastres. Un familiar del norte me decía, allá en las escuelas enseñamos a escaparse de una balacera. En Oaxaca hacemos simulacros para escaparse de un sismo. Ahí los simulacros son de balaceras. Ahí no protestan. Pero vean cómo están. Nosotros protestamos. Entonces, me gustaría que reflexionaran esta situación y que dejaran y aprendiéramos a vivir y convivir con la televisión y no creernos todo lo que dice, porque en serio, quedamos en evidencia. Y sí, en principio estamos defendiendo nuestro derecho al trabajo, que es un derecho ya ganado, pero en el fondo es un derecho de los niños, de la gente que va a estudiar. ¿Qué es lo
lo que reciben para realizar su trabajo? O sea, ¿qué se les exige, pero qué es lo que reciben para realizar su trabajo y poder desempeñarse? Sí, las condiciones generales de los trabajadores al servicio del Estado, desde el punto de vista laboral primero, tenemos el mismo sueldo que tienen la mayoría de trabajadores de la educación en el país, en la plaza base, de manera normal. Pero las condiciones para desempeñar nuestro trabajo en las comunidades, Oaxaca tiene localidades muy arraigadas en el cerro, en la montaña, en lugares donde no hay acceso ni siquiera aún a carreteras. Tenemos escuelas donde están promoviendo hoy con los nuevos programas la televisión y no hay luz. O sea, mandan la televisión y no hay luz. Entonces las condiciones son precarias. Hay escuelas en Oaxaca que trabajan bajo un árbol porque no hay infraestructura adecuada. Entonces no se puede exigir calidad cuando no hay la infraestructura adecuada, ¿no? Y no solamente la calidad de la educación depende de los maestros, sino también depende del lugar donde trabajamos, de los modelos que tenemos, de los planes y programas y del sistema educativo, ¿no? De manera general. O sea, yo creo que las condiciones generales de los trabajadores en Oaxaca son como todas las de las demás localidades. Sin embargo, efectivamente en Oaxaca tenemos arraigadas nuestras raíces, nuestras costumbres, y muchas veces los maestros, por sus propios medios, llevan material y todo lo que tengan que ocupar en sus escuelas, porque no están dotadas las escuelas de toda la infraestructura. No es lo mismo una escuela de la ciudad que una escuela semiurbana o una escuela más marginada, ¿no? Esas son las condiciones en las que trabajamos los maestros. Y hoy no estamos luchando efectivamente por una reforma educativa, porque si así fuera desde ese punto de vista, yo creo que nadie, en su sano juicio, de los 70,000 maestros que estamos en Oaxaca, estaríamos en desacuerdo con elevar la calidad de la educación desde el punto de vista en beneficio de nuestros alumnos. Pero una calidad de la educación no con modelos como los que nos dan hoy, no con evaluación como las que nos dan hoy, y porque efectivamente no es una reforma educativa, y eso está claro, es una reforma laboral. En este momento no van a cambiar nuevas escuelas, no van a dar para mejorar las instituciones educativas, no van a pagarle a la gente que le deben, porque hay mucha gente que le deben en los presupuestos normales, sino que es una reforma laboral, ¿no? Que atenta contra el artículo 123 y contra los maestros en muchos de los logros laborales que hemos obtenido. No quiero apropiarme la palabra. Bueno, dos opiniones rápidas o amplias según. Cuando yo trabajaba en la ciudad como director, le decía yo a los maestros, trabajen con lo que tengan y hagan de cuenta que no cuentan con nadie, ni con los padres. Porque ellos están luchando para la supervivencia y primero es la alimentación, después lo demás. Eso cuando estaba yo en la ciudad. Después, haciendo supervisor, llego a la zona Mije. La región Mije es una cultura ancestral, vigente. Salgo a una comunidad a supervisar y paso por las aulas y no había nadie. En cada salón que me asomaba había una banda de música. ¿Y ahora qué pasa aquí, no? No están los maestros. Llega una persona a la comunidad y me dice, ¿qué busca? Los maestros. Ah, dice, el director está en la casa del mayordomo, voy a verlo, si gusta. Claro, al llegar me atendieron, me dieron de comer. Oiga, explícame cómo está. Ah, dice, mira, esta semana suspendimos clases porque es la fiesta comunitaria. Los maestros están organizando el torneo de básquetbol deportivo de la comunidad y las maestras están organizando los programas culturales toda la semana. Ahí hice una reflexión. Si en esa semana hubiera llegado a aplicar un examen enlace o el que sea, iban a reprobar a todos los niños y todos los maestros porque no había nadie en la escuela. Es una realidad que no entienden las gentes que están acá. Y cuando uno ve la pobreza extrema de la gente, uno dice, bueno, lo mismo también, no cuentas con nadie. Si ese chavo llega a una hora a tu salón, bienvenido. Y también una cosa, un gran problema que tenemos es la formación dogmática de los docentes, porque la formación es para domesticar, incluyendo en Oaxaca. ¿Y cómo nos cuesta concientizar para que se entienda a nuestra gente? ¿Cómo nos cuesta romper esquemas que quisiéramos? Por ejemplo, tenemos un proyecto que es el PTO, Plan para la Transformación de Oaxaca, donde nos pide transformar nuestra práctica, nuestro sentido. Y cuesta mucho, porque es difícil que un maestro entienda que primero es el alumno, después el uniforme, después el horario, después... Es increíble, le decía yo en una reflexión a los maestros, a las 8 de la mañana, aquí estoy viéndolo también en la Ciudad de México, a las 8 cerramos. Entonces, ¿qué fue lo importante en esa escuela? No es el alumno, lo importante es cumplir un reglamento. El alumno, ese no cuenta. Y así como eso sucede, entonces son mundos tan diferentes que no se entiende. Y sí,
no contamos con nada, contamos con nuestra disposición, con nuestras ganas y hasta donde nos dé. Y si hacemos un trabajo de mucha calidad, con un concepto de calidad totalmente diferente a superar exámenes o evaluaciones. Gracias. Sí, la pregunta dice, ¿cuáles son las condiciones laborales a las que te enfrentas? La maestra Elvi hablaba y decía, bueno, nuestro salario es como el de todo profesor, en este caso, ¿no? El del profesor de educación primaria. El asunto es que en el medio urbano, como las ciudades, Monterrey, Nuevo León, México, Distrito Federal, los maestros tienen todos los accesos, todos los medios de transporte para llegar a su centro de trabajo. Nuestro estado de Oaxaca es un estado que se compone de 8 regiones geográficas y que los accesos no son como estos. Decíamos que no hay carreteras, hay terracerías. El compañero maestro muchas de las veces se tiene que levantar a las 6 de la mañana para poder caminar 2 horas y llegar a la comunidad donde tiene que dar clases. Los niños, para poder llegar a la escuela, tienen que caminar una hora, media hora de los ranchitos para poder llegar a la institución. Entonces, ¿qué cosa es lo que se te exige? Desde que empezó el asunto de la modernización de la educación, siempre se nos ha exigido calidad. Pero ¿qué calidad de educación le vamos a poder dar a aquellos niños que llegan descalzos, con un chorcito, con una playera de la región de la sierra, que decía el compañero? En una bolsita lleva un cuaderno y un pedazo de tortilla. ¿Cómo vamos a poderle dar, cómo podemos ofrecerle respuesta a la Secretaría de Educación Pública cuando en esa pobreza extrema los niños no tienen los medios? Y finalmente, lo que hacemos nosotros es que de nuestro dinero, muchas de las veces la tenemos que hacer de papá, le tenemos que comprar, le tenemos que darle un cuadernito, le tenemos que llevar un lápiz, le tenemos que llevar por ahí una colecta con nuestros padres de familia, amigos, una ropita, y órale para que se ponga un pants y una chamarra. Esa es la realidad, y eso no lo dice la televisión. Esa es la realidad que nos gustaría, y a mí aprovecho la oportunidad, me ofrezco porque conozco a mis compañeros, ojalá fueran a hacer un trabajo de investigación de cómo trabaja el maestro oaxaqueño hoy cuando terminemos esta jornada de lucha. Yo creo que los podemos acomodar, yo ofrezco mi casa, la compañera, y nos acomodamos, y vayan a ver, por ejemplo, el proyecto de trabajo que tiene el maestro Evangelio con el trabajo que es el asunto de la lectura y la escritura. Cómo los padres de familia se involucran, y eso no lo dice la televisión. La reforma educativa busca imponerse con el más antipedagógico de los principios docentes. La letra y la reforma con sangre entran. Es un despropósito aprobar hoy la tercera ley secundaria. Es para nosotros una infamia parlamentaria. La reforma energética. Democrático a unificarnos, a seguir la lucha, esta lucha que sigue por la defensa de la educación pública laica y gratuita. Hoy hemos concluido un día de actividades más, pero sin duda alguna siguen más días, sigue la jornada de lucha desde el río Suchiate hasta el río Bravo, desde el Océano Pacífico hasta el Atlántico. Este país se tiene que organizar y defender la educación pública, camaradas. Así que, compañeros,
unidos y organizados, venceremos, camaradas.